Hola hermanos, buenos días a todos. Me da gusto poderles saludar nuevamente por este medio. Y hermanos, pues en esta mañana queremos que Dios nos hable a través de su palabra nuevamente, y esa es la oportunidad para que nosotros como creyentes recibamos el consejo de Dios, su ayuda a través de su palabra, su escritura que tenemos, para que podamos nosotros comprenderla y ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. El día de hoy vamos a ver un tema también importante como los que hemos venido teniendo, pero antes de esto, hermanos, les invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias en esta hora porque nos permites nuevamente tener este tiempo, la oportunidad, Señor, de estudiar de tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de estar nuevamente conectados en este video y así poder disfrutar, nuestro Dios, de tu palabra, que es viva y es eficaz, y que, Señor nuestro, pues hace aquel cambio en cada una de nuestras vidas. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos pidiendo tu bendición para cada uno de nosotros. Permite que estemos atentos, nuestro Dios, que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos entender mejor tu palabra, Señor. Así que recibe esta oración que ponemos delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, pues hoy vamos a ver el tema de la perseverancia del cristiano. Y bueno, este es un distintivo que no puede negarse, que un cristiano tiene que perseverar, tiene que ser constante en las cosas de Dios. Por ejemplo, ahí en el libro de los Hechos, cuando vemos a la iglesia que estaba creciendo, se estaba desarrollando en Jerusalén, vemos que los que creían eran bautizados, y la escritura luego dice inmediatamente que perseveraban. Y si queremos saber qué perseveraban, ahí en Hechos 2:42 podemos nosotros leer en qué los cristianos perseveraban y en lo que nosotros, usted y yo, debemos perseverar. Y bueno, si lo hemos hecho, sigámoslo haciendo, porque es un distintivo de los cristianos que nos hacen ver que somos realmente aquellos que deseamos, que queremos agradar a nuestro Dios con nuestra vida. Y por ejemplo, cuando escribe el apóstol Pablo a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 4, vamos a ver de inicio cómo Pablo le dice estas palabras a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, 15 y 16. Pongan atención aquí lo que dice Pablo a Timoteo. Dice versículo 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí está, encontramos que lo que tenía que hacer Timoteo era ocuparse. Y luego en el versículo 15, nuevamente dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Luego el 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, miren, encontramos en el versículo 13 que el creyente se tiene que ocupar. Aquí dice en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Bueno, pero luego en el 15 dice: ocúpate en estas cosas, dice, y permanece en ellas. Y luego en el versículo 16 también dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice, persiste en ello. Entonces encontramos estas tres palabras: ocúpate, permanece y persiste. Tiene que ver con la perseverancia del cristiano, el ser constante en aquellas cosas que él cree. Porque ¿cómo podríamos manifestar que somos creyentes si no atendemos lo que nos dice la palabra de Dios? Entonces es importante la perseverancia. Ahora, también es importante ver que es el Señor el que nos ayuda con su poder a perseverar. Entonces la perseverancia también es algo que viene de Dios. Porque por ejemplo ahí en Filipenses 1:6,
Filipenses 1:6 nos dice así el Señor. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido, estando convencido, dice Pablo, que el que comenzó en nosotros la obra la va a terminar. El Señor no va a dejar su obra a medias. El Señor nunca va a actuar así, de darnos algo y dejarnos a medias. Entonces aquí vemos que el poder preservador del Señor es hasta el fin. Ha comenzado la obra y la va a terminar sin duda. No la va a dejar inconclusa, no la va a dejar a medias. Esto es importante que lo tengamos presente. El poder preservador viene de nuestro Dios. Ahora, Romanos 8:30 también nos habla de esto. Romanos 8:30. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Aquí viene hablando de lo que hizo Dios con nosotros. Dice que primero nos predestinó, luego nos llamó, luego nos justificó y al final dice que nos glorificó. Estas 4 cosas hizo el Señor con nosotros. Es una cadena que no se puede romper. Si Él ya nos predestinó, un día determinado nos va a llamar o ya nos llamó, y cuando nos llamó nos justificó. Y encontramos al final, también dice que nos glorificó. Aunque esto todavía no sucede, fíjense cómo el apóstol da como un hecho consumado esto. Nos glorificó, también nos glorificó. Entonces, es algo seguro, es algo que tarde o temprano se va a dar. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Ahorita ya se dio lo demás, nos falta lo último, nos glorificó. Nos va a glorificar, nos va a dar un cuerpo glorificado. Entonces, el Señor ha comenzado la obra, ¿verdad? Y la va a terminar, como leímos en Filipenses. Entonces, ahí está entonces la palabra de Dios, que se nos habla de una cadena de varios eslabones que forman la cadena, que ninguno de ellos se puede romper. Hasta el final, el Señor va a dar por concluida su obra, hasta glorificar a la persona. Entonces, esto no es por la voluntad del hombre. El Señor es el que tiene el control de todas las cosas y en su voluntad está darnos todo esto. Y lo ve, como les decía, como algo que ya está consumado. ¿Sí? La glorificación es algo futuro, sin embargo, Pablo dice, esto lo vemos como algo totalmente seguro. Por eso dice, nos glorificó, habla de tiempo pasado, aunque todavía no sucede. Y bueno, también la perseverancia del creyente, aquí viene la parte del creyente. No significa que el creyente no tiene que hacer nada, que simplemente va a esperar todo esto y no va a hacer nada. No, el creyente también influye, tiene sus responsabilidades en cuanto a qué tiene que hacer. Por ejemplo, ahí en 1 de Pedro 1:5. 1 de Pedro 1:5. Dice así. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. Eso es lo que tiene que hacer el creyente, la perseverancia del creyente por medio de la fe. El poder de Dios, ahí está, preserva al hombre, pero esto no elimina la responsabilidad del hombre. Lo que al hombre le toca hacer es, dice aquí, mediante la fe, poner su fe, su confianza en el Señor. Es una fe continua. Es una fe que se ve a través de la perseverancia, una fe continua a lo largo de nuestra vida. Y vamos a ver también Colosenses 1:22. Colosenses 1:22 y 23. Dice así:
en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad, en el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, dice, sin moveros. Sin moveros, firmes en la fe, sin movernos ni a diestra ni a siniestra. Entonces es necesario que el hombre permanezca en esa fe, que permanezca firme sin moverse de ahí. Ahí está el hombre anclado, tiene fe en el Señor y de ahí nadie lo mueve. Por eso dice, si esto es así, entonces si ustedes permanecen firmes, ustedes están dando testimonio de que su fe es auténtica, es verdadera. Así es que la fe del hombre es importante, la fe del hombre. Por un lado vemos que Dios preserva por su poder, pero también el hombre tiene su responsabilidad aquí en lo que nos está diciendo la Escritura. Tiene que estar firme en su fe y no debe moverlo nada ni nadie. Ahora, cuando el Señor Jesús se dirige a sus discípulos, también les hablaba de esto, a los judíos, les hablaba que tenían que permanecer. Por ejemplo, en Juan 8:31. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ahí está. Esa es una señal clara de aquellos que son auténticos creyentes, auténticos hermanos, y no falsos creyentes. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ahí encontramos entonces una señal más, una señal clara de aquel que es un verdadero creyente, aquel que persevera, que es constante, que perdura, que continúa en lo suyo, a lo que Dios le ha llamado. Y esto lo demuestra a través de sus hechos. Ahora, es importante también aquí analizar que hay algunos que muestran interés en la palabra de Dios por un tiempo, que parece que son creyentes que realmente han creído en el Señor, han puesto su fe en el Señor, pero que los vemos por un tiempo y de repente ya no están. Y ese es un problema porque ahí es donde entra la duda y la gente piensa, bueno, la salvación se pierde porque una persona que está constante de repente persevera y llega un momento en que abandona aquello que ha creído. Entonces, para algunos ese es un problema porque piensan que la salvación se pierde. Por ejemplo, cuando vamos ahí a la parábola del sembrador que encontramos en los evangelios, encontramos que precisamente se habla de ese tipo de suelos donde se siembra la semilla del Señor, de la palabra de Dios en sus vidas. Por ejemplo, en Mateo 13, vamos a ver Mateo 13, y ahí se nos habla de lo que sucede cuando se siembra la semilla. Mateo 13, 5 en primer lugar. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Luego el versículo 20 y el 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces ahí en el versículo 5 se nos dice que parte de la semilla que se siembra cae en pedregales. Pedregales donde no hay mucha tierra, donde la semilla no se puede arraigar, y dice que ahí cae en esos pedregales y brota pronto, porque no tiene profundidad de tierra, no tiene dónde arraigarse, dónde enraizarse la semilla. Entonces eso sucede. Y luego dice acá, lo explica en el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, estamos hablando de lo mismo, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo.
Parece que realmente la palabra de Dios ha hecho efecto en la vida de la persona, porque dice que la palabra la recibe con gozo. Parece que es un cristiano verdadero, pero dice luego, pero no tiene raíz en sí. No se puede arraigar, no puede penetrar en la tierra de la raíz porque está lleno de piedras. Dice, sino que es de corta duración. Y luego aquí viene la razón, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces aquí encontramos a una persona que por un tiempo mostró interés en la palabra, perseveró por un tiempo, y de ahí de repente cuando vienen los problemas, vienen las aflicciones, las dificultades, abandona a aquel que dijo un día que creía en él, que depositó su fe y su confianza en él. Entonces encontramos que estos tarde o temprano, estos que no se arraigan en la tierra, tarde o temprano abandonarán, tarde o temprano se olvidarán de aquello que han creído. Abandonarán en un momento determinado su profesión de fe. Tomaron una decisión, pero una decisión pues muy superficial. No hubo arraigo de esa semilla de la palabra en el corazón, y tarde o temprano esa semilla se seca. No hubo fruto. Esos son los que abandonan. Y ahora, entonces, les decía que esto es motivo de que algunos piensan que la salvación se pierde, pero realmente aquí vemos que no se puede perder lo que nunca se tuvo. Realmente no fueron creyentes auténticos. Fue muy superficial su decisión. Por eso cuando viene la prueba, viene la dificultad, entonces estas personas definitivamente se alejan de Dios. Vamos a ver 1 de Juan 2:19. 1 de Juan 2:19. Fíjese, aquí es interesante lo que dice el apóstol Juan. 1 de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, la salvación no se pierde. Lo que sucede aquí es que la persona que dijo creer nunca fue salva realmente. No se puede perder lo que no se tuvo. Y cuando esto sucede, tarde o temprano, pasa lo que dice la Escritura. Salieron de nosotros, pero porque no eran de nosotros, por eso salieron de la iglesia. Porque dice, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y ahí es donde se prueba, dice, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ahí encontramos la respuesta. Entonces, no se pierde lo que nunca se tuvo. La salvación no se pierde. Por eso ya leímos lo que la persona que cree en el Señor va a perseverar. Una persona que es auténtica, hija de Dios, va a perseverar y Dios va a cumplir sus propósitos en él, como ya vimos. ¿Verdad? Como ya vimos. Ahora, la prueba más grande del discipulado, la prueba más grande de una persona que dice creer en Dios, es la resistencia. Resiste los embates de las dificultades, de muchas cosas que nos suceden en la vida diaria. Entonces, una muestra grande y fuerte del cristiano es la resistencia, desde el principio hasta el fin. Vamos a ver Hebreos capítulo 3. El libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 6 y 14. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Luego versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Dice en el 6, Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, dice, si retenemos
firme hasta el fin. Si retenemos desde el principio hasta el fin la confianza en el Señor. Y nuevamente en el versículo 14, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, dice, desde el principio. Entonces aquí encontramos que el verdadero creyente resiste. Tiene una resistencia tal que le permite seguir adelante, desde el principio hasta el fin. Y aquí recuerdo el testimonio de un hermano que era uno de los primeros siempre en llegar, un hermano ya grande de edad. Llegó un momento en que, bueno, ya se le dificultaba caminar, pero él iba a la iglesia, llegaba temprano, se abrían las puertas y él entraba a la iglesia, al edificio, y ahí estaba el hermano adorando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Llegó un momento en que él ya no pudo asistir a la iglesia, le íbamos a visitar, y de aquellas cosas que uno experimenta, que cuando a veces uno cree que va a consolar al hermano o a la hermana, resulta que los consolados somos nosotros. Porque era un hermano que llegábamos y le daba gusto que visitáramos, y él comenzaba a compartirnos de la palabra, versículos, y se sabía muchos cantos, y comenzaba a cantar el hermano, a cantar y alabar a nuestro Dios. Y eso pues nos llenaba de alegría ver al hermano que no vivía una vida cómoda. Tenía sus carencias, sus dificultades, su enfermedad. Pero el hermano cantaba y alababa al Señor y tenía paz y se gozaba en el Señor. Desde el principio hasta el fin este hermano perseveró. Y hubo un momento en que, bueno, pues el Señor le llamó a su presencia y ahora él está descansando. Y eso es lo hermoso de ver a hermanos que desde el principio hasta el fin perseveran. Y esa es la resistencia que muestra el verdadero creyente. Eso es lo que nos llama el Señor a ser perseverantes, a resistir hasta el fin, no importando las condiciones que pudiéramos tener, las dificultades, los problemas, las carencias. Finalmente, hermanos, nos espera un futuro glorioso. Nos espera un futuro glorioso. Eso es lo que nos distingue a los creyentes, la perseverancia. Ahora, llevamos pues ya 4 meses de no congregarnos. Ya llevamos un buen tiempo de no hacerlo. ¿Y quiénes de nosotros permanecemos firmes? El que no nos congreguemos por la situación que estamos viviendo no quiere decir que nosotros nos vamos a alejar de Dios, porque tenemos muchas cosas que nos permiten mantenernos allí, en el camino que el Señor nos ha enseñado. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos precisamente es la palabra de Dios, la Escritura, en la cual nosotros nos podemos alimentar cada día de ella. Tenemos el alimento, como la comida, como el alimento material. Siempre tenemos algo que comer. Bueno, ahí está la palabra, dispuesta la palabra de Dios para que nosotros nos nutramos de ella. Ahí está. Tenemos también el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que Él nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos enseña, nos ilumina, nos redarguye también. Y aparte de todo esto, hermanos, tenemos las predicaciones los días miércoles, los días domingo, y todo esto con el fin de que nosotros nos mantengamos en el camino. Tenemos las herramientas necesarias para estar perseverando, para ser constantes, para persistir en aquello que hemos creído. Ahora la pregunta es, ¿cuántos salimos? Cuando tuvimos la última reunión, bueno, pues estábamos ahí la iglesia congregada. ¿Cuántos nos retiramos por la situación que estamos viviendo? Ahora la pregunta es, ¿cuántos vamos a regresar? El 100% de los que nos alejamos
estaremos regresando, no alejamos, bueno, nos alejamos en el sentido de retirarnos de la iglesia, pero ¿cuántos regresaremos a congregarnos? ¿Y cuántos desistirán? ¿A cuántos se les hará ver si realmente eran cristianos verdaderos o simplemente, como vimos, se siembra la semilla pero no tiene profundidad y se seca, no hay fruto? Entonces, hermanos, el no congregarnos no es motivo para alejarnos de nuestro Dios, porque tenemos las herramientas necesarias para poder perseverar, para poder persistir en la palabra de nuestro Dios, para persistir como hijos de Dios, manteniendo esa comunión con Él. Y ahorita vamos a ver algunas cosas que son importantes. Vamos a ver algunas evidencias de que somos cristianos verdaderos. Evidencias de un cristiano verdadero. En primer lugar, un cristiano verdadero disfruta de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Un cristiano verdadero anhela y desea tener comunión con nuestro Dios y su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es una señal sumamente clara e importante. 1 Juan 1:3. 1 Juan 1:3. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, el creyente disfruta de la comunión con Dios. No se trata de relaciones sociales, sino el creyente disfruta de la comunión con Dios. Y no sé qué es lo que extrañamos más, y esto también nos debe de llamar a la reflexión. ¿Qué extrañamos más de la iglesia? Nuestra amistad, nuestras relaciones como creyentes, que no digo que no es bueno, es muy bueno. ¿Qué es lo que más extrañamos? ¿El que no nos vemos, el que no nos saludamos, el que no platicamos? ¿O la comunión que como creyentes, como iglesia, debemos tener con Dios? No nos confundamos. Y lo más importante es la comunión con nuestro Dios por medio del Espíritu Santo y también por medio de su Hijo Jesucristo, el cual es el mediador entre Dios y el hombre. Entonces, no se trata simplemente de relaciones sociales, sino disfrutar de la comunión con Dios. Y hermanos, en esta situación que estamos viviendo el día de hoy, muchos varones tenemos que tomar, o espero que estén tomando el control en su hogar de las cosas, ¿verdad? Que a través de yo como varón disfrute de la comunión, llame a mi esposa, a mis hijos y diga: vamos a tener un momento de comunión con el Señor. Día domingo tenemos la oportunidad, el varón se prepara, ya tiene el texto en el cual se va a meditar acerca de la obra de Cristo, tiene la oportunidad de llamar a su familia y decir, cumplir su ministerio como sacerdote delante de Dios, y ahí tener esa comunión, el papá, la mamá y los hijos, o el matrimonio, ¿verdad? O el matrimonio, si no tiene hijos, bueno, o si tiene hijos, bueno, llamar a la familia, llamar a los hijos y tener ese momento de comunión y disfrutar la comunión con el Señor. Y hoy, hermanos, si no lo habíamos hecho, es una buena oportunidad. Está siendo una buena oportunidad el día de hoy para que nosotros, como varones de Dios, como responsables, como cabeza de nuestras familias, tengamos ese momento de llamar a los hijos, de llamar a la esposa y de hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo y poder ahí compartir, ¿verdad? Una meditación, las oraciones, los cantos, darle nuestra ofrenda espiritual a Dios, pero también nuestra ofrenda material. Ojalá y lo estemos haciendo, hermanos.
disfrutar de la comunión con nuestro Dios. En segundo lugar también, hermanos, un cristiano verdadero tiene el ministerio del Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? El ministerio del Espíritu Santo es importante también, y esto da evidencia de un verdadero cristiano. 1 Juan 4:13. Ahí más adelante, 1 Juan 4:13. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Dios nos ha dado su Espíritu. Entonces tenemos el ministerio del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Enseñarnos, iluminarnos, redarguirnos, llevarnos a la verdad y poder demostrar ese fruto del Espíritu que se tiene que ver en la vida del creyente. Entonces, produce fruto el Espíritu Santo. Ahí está en nosotros. Es Dios ejerciendo su poder en la vida de la persona y se demuestra a través de una vida que es agradable. Que se ven los frutos, ¿verdad? Que se ven los frutos de aquella vida que ha sido redimida, ha sido ganada, ha sido comprada a un precio muy alto. Entonces, la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona se debe de ver, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que le ilumina, le convence, ¿verdad? Y ahí está haciendo la obra en la persona. Entonces, es importante que un verdadero cristiano muestre en su vida que está bajo el control, bajo la autoridad del Espíritu Santo en esa vida. En tercer lugar, un verdadero cristiano ora según la voluntad de Dios. Cuando el cristiano ora siempre tiene que decir, Señor, antes que nada está tu voluntad, no la mía. Porque miren, podemos tener una serie de peticiones y vamos al Señor y le damos una lista de lo que tenemos, que queremos que el Señor haga con nosotros. Y lo queremos tratar como siervo y nosotros como amos. ¿Sabes qué, Señor? Estas son mis peticiones y deseo y quiero que me las respondas. Pero sería triste que teniendo a Dios como el que todo lo puede, lo tengamos como un siervo que está a nuestra disposición, pero sin embargo no nos sometemos a su voluntad. Hacemos lo que queremos. Queremos que nos conceda nuestros deseos, pero nosotros no nos sometemos a Él. Nosotros no hacemos lo que Él está pidiendo que hagamos. Entonces, no debemos tomar a Dios así como siervo, ¿verdad? Porque Él no es un siervo que está pendiente de concedernos nuestros deseos. Porque, hermanos, primero tiene que estar ante todo la voluntad de Dios. Cuando alguien pide bajo la voluntad de Dios, primeramente va a estar consciente de que Dios es el que va a dar la respuesta de acuerdo a lo que a Él le conviene, no a nosotros. De acuerdo a lo que a Él le conviene en mi vida, porque tiene sus propósitos Él. Espero que entendamos esto. Oramos según la voluntad de Dios y no según lo que a mí me parece bien. Y cuando ora así, el creyente, hermanos, tiene contentamiento, está contento con aquello que recibe, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de dificultad, debemos someternos a la voluntad de Dios cuando oramos, ¿verdad? Debemos someternos a Él. Él espera que estemos sometidos siempre, ¿verdad? Y cuando esto sucede, bueno, vamos a estar conformes, vamos a estar contentos con lo que Dios hace. Pero si no es así, si nosotros nada más queremos que nos conteste lo que le pedimos, pero no estamos dispuestos a someternos, hermanos, pues difícilmente vamos a progresar. Difícilmente Dios va a hacer la obra a nosotros porque estamos pidiendo cosas que no nos convienen. En cuarto lugar, hermanos, algo importante que tenemos que tener bien presente. El cristiano verdadero anhela el regreso de su Señor. El cristiano verdadero anhela el regreso del Señor Jesucristo.
Vamos a ver Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice Pablo a los filipenses que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Y desde allá de los cielos, dice, de allá estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo. Y a veces, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, estamos pensando o creyendo que nuestra ciudadanía está aquí en la tierra. Que todo lo que hacemos, todo lo que nos ocupa es pensando en que vamos a vivir aquí eternamente. Pero aquí nos dice Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá. Esto es temporal, esto es pasajero. Pero a veces el creyente vive como si siempre se fuera a quedar aquí. Quiere disfrutar de lo mejor, quiere esforzarse por tener comodidades, quiere esforzarse por progresar aquí en la tierra. Y esto a veces le hace que pierda su enfoque. Y no está dispuesto o no anhela el regreso de su Señor, porque sus intereses están aquí, porque sus deseos están aquí. Y eso es lo que a veces impide al creyente desear, verdaderamente anhelar que el Señor Jesucristo venga. Porque se siente cómodo aquí. Pero quizás no ha entendido la persona lo que significa que Cristo venga por nosotros. Cuando Cristo venga por nosotros, sucederán cosas increíbles para nosotros. Vamos a poder ver cara a cara a nuestro Salvador. Vamos a ser glorificados, tener un cuerpo incorruptible. Vamos a disfrutar de la presencia de aquel que dio su vida por nosotros. Debemos anhelar el regreso de Cristo. Porque aquí está diciendo Pablo que estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que anhelar el regreso del Señor. Y más aún, viendo lo que estamos experimentando el día de hoy. Estamos experimentando cosas muy feas, muy difíciles, cosas que nunca habíamos vivido. Y que vemos mucha gente que sufre, mucha gente que pues está padeciendo de la enfermedad. Y es triste ver cómo la persona en unos cuantos días se va. Y hermanos, debemos anhelar el regreso del Señor, porque cuando esto suceda se va a acabar todo. Se va a acabar todo ese sufrimiento. Esa espera va a llegar a sufrir en un momento determinado. Es inminente la venida del Señor. Por todo lo que estamos viendo, es inminente, va a venir el Señor. El Señor no se ha olvidado de su promesa de que vendría. Él dijo que vendría por nosotros. Este Jesucristo, así como los discípulos lo vieron irse, así les dijo, así el Señor va a regresar a esta tierra para darnos lo que Él prometió, para darnos descanso, para disfrutar de la vida eterna en plenitud. En quinto lugar y último, el cristiano verdadero está consciente de la santidad de Dios y del problema del pecado que asedia al hombre. Y esto es, hermanos, sumamente importante, estar conscientes de la santidad de Dios. Un Dios limpio, un Dios perfecto, un Dios que nos dice la Escritura que la santidad le rodea. La santidad le rodea. Por ejemplo, Salmo 77:13. Salmo 77:13 nos dice esto. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios?
Santo es el camino de Dios. Es limpio. Y ese camino es el que debemos seguir nosotros. Viviendo en santidad. Estar conscientes de la santidad de Dios y que nos, asimismo como Él es santo, nos pide que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Estar conscientes de la santidad de Dios nos permitirá, hermanos, vivir conscientes de que el pecado es algo que ofende a Dios. Y tenemos que vivir en santidad. Y esto nos va a permitir, entendiendo la santidad de Dios, hermanos, nos podrá permitir y ver que el pecado es algo que Dios aborrece, que le ofende y que debemos vivir una vida apartada en santidad. Porque miren lo que dice 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. Dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza de un cristiano verdadero siempre le va a producir arrepentimiento. Cuando la persona realmente está consciente de las consecuencias del pecado, cuando lo llega a hacer, le produce tristeza en su corazón. Le produce tristeza para arrepentimiento. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Dios le permite al creyente entristecerse cuando le falla a Dios, pero con el propósito de que haya un arrepentimiento, el arrepentimiento para salvación, dice, de que no hay que arrepentirse, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Aquellos que de repente hacen algo indebido y simplemente sienten remordimiento, no arrepentimiento, y esto les produce muerte. Aquellos que no se arrepienten de sus pecados delante de Dios, simplemente les remuerde su conciencia de haber hecho algo malo, pero no se arrepienten. Pero el cristiano verdadero está consciente de la santidad de Dios y de las consecuencias terribles del pecado. Tristeza por el pecado. Eso es lo que el hombre tiene que experimentar en su vida. El verdadero creyente está consciente de que Dios es santo, de que tiene que vivir en santidad, y si de repente por alguna razón comete una falta, debe provocarle tristeza. Tristeza en su corazón que lo va a llevar a un arrepentimiento, ¿verdad? Y poder regresar a la comunión con su Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el cristiano verdadero ya no vive para sí. El cristiano verdadero ya no debe vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. El cristiano verdadero ya no se pertenece a sí mismo, le pertenece a Dios. Por eso tiene que vivir apartado de todo aquello que va en contra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, tenemos que hacer una reflexión en nuestra vida. Tenemos que reflexionar. El regreso a la congregación, nuevamente retomo esto, pondrá a prueba la realidad de muchos. La realidad de muchos. Y qué hermoso sería que en lugar de ser los que salimos, ahora seamos más. Que de repente llevemos a alguien que a través de esta situación le hemos compartido y a través de lo que estamos viviendo, la persona diga, yo quiero conocer a ese Dios que tú conoces. Yo quiero experimentar lo que tú experimentas, porque en medio de la aflicción, en medio del dolor, ahí está el Señor dando paz, porque Él es nuestra paz. Hermanos, que esto sea así, que en lugar de regresar, o sea, ya no pensemos en que ya no regresamos los mismos, sino que regresamos y todavía con nosotros va más gente que ha sido sensible al llamado de Dios a través de los problemas, las dificultades, a través de la enfermedad. Pero qué triste sería que ya no regresáramos algunos, ya no regresaran algunos. Y decir lo que dice el apóstol Juan: salieron de nosotros
pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido allí. Hermano, la pregunta, ¿cómo estamos? ¿Estamos alimentándonos? ¿Estamos perseverando? ¿Estamos siendo hacedores de la palabra? ¿Estamos atentos a lo que nos dice la palabra a través de lo que leemos? ¿Estamos teniendo la comunión con el Señor que Él merece? ¿Estamos clamando a través de las oraciones? ¿Estamos conscientes de que nuestro Dios está ahí, que sigue ahí, que no nos ha dejado, que a través de la palabra, a través de los videos, las predicaciones, nos ha estado animando, nos ha estado exhortando a que permanezcamos en su camino y no nos apartemos por ninguna causa, por ninguna situación, y continuemos firmes hasta que Él nos llame a su presencia? Así es que, hermanos, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Les invito a que oremos, tenemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios, dando gracias por su palabra. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora te agradecemos porque nos has permitido compartir de tu palabra, Señor, y así poder entender, nuestro Dios, de lo que significa ser un cristiano verdadero. Aquel que persevera, aquel que persiste, aquel que, Señor, no se mueve ni a diestra ni a siniestra, sino que sigue tu camino. Permite que seamos de aquellos creyentes que tu palabra ha caído en buena tierra y que ha fructificado y que permanece allí, esperando con ansias la venida de nuestro Señor y Salvador, que vendrá muy pronto por nosotros, y que, como dice Pablo, estamos esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que así sea, nuestro Dios. Nos ponemos en tus manos, dándote gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén.